nombre es Amanda Figueras, nací en Barcelona, pero he vivido la mayor parte de mi vida en Madrid. Y bueno, he escrito un libro que se llama ¿Por qué el Islam? Mi vida como mujer europea y musulmana, y en el que hablo un poco pues de cómo y por qué el Islam a mí me atrajo y me sedujo y por qué decidí adoptarlo como mi manera de vivir. Es este libro que tengo aquí. Bueno, yo me formé como periodista y tuve la suerte de trabajar en El Mundo, un periódico muy importante en España. Allí, bueno, pues empecé haciendo cosas de economía, pero después pasé por diferentes secciones y una de las en las que estuve más tiempo fue la sección de Europa y de internacional. Entonces, bueno, pues eso me permitió viajar por diferentes países y tener muchísimas experiencias, ¿no? Y yo creo que la profesión de periodismo, de ser periodista, lo que hacía un poco era satisfacer, por un lado, mi ansia un poco de servicio público, porque yo desde pequeña siempre quería tener un trabajo que ayudara a los demás. Y pensaba que la información era algo que era importante para todos. Entonces, bueno, por un lado, estaba para dar las noticias a las personas que las necesitaban y por otro lado también mi curiosidad personal. El periodismo te permite acceder a situaciones, a personas y a hechos que pues normalmente no podrías acceder, ¿no? Entonces, para mí eso me llenaba muchísimo, ¿no? Pero fue realmente un poco por motivos laborales que yo tuve que enfrentarme al Islam. Tuve que empezar a escribir sobre musulmanes y me di cuenta de que no conocía a ningún musulmán ni sabía nada del Islam. Y entonces, claro, pues no podía escribir si no sabía nada. Entonces, lo primero fue que me di de bruces contra mi ignorancia, ¿no? Entonces, claro, pues empecé a leer, empecé a conocer, empecé a acercarme a personas musulmanas. Y lo primero fue que me di cuenta que no sabía nada. Es decir, empecé a ver que la mayoría de las pocas cosas que yo sabía no eran tal y como yo las había aprendido. Entonces, una de las grandes experiencias vitales o aprendizajes que yo he sentido es pues eso, el vivirlo en primera persona y sufrirlo. Entonces, esto me hizo el estar más atenta, más sensible y el querer dar un paso, el querer trabajar para intentar mejorar esta situación. Por eso me involucré mucho en temas de diálogo interreligioso y por eso trabajo en este área, desde el Foro Abraham para el diálogo interreligioso e intercultural. Soy también becaria del Centro Internacional de Diálogo CAICID y bueno, tengo una formación en diálogo interreligioso y bueno, pues trabajo como experta en diálogo interreligioso, con lo cual efectivamente no hace falta irse fuera de tu país ni a ningún lugar. El sufrimiento siempre está cerca de nosotros y siempre uno puede intentar hacer cosas desde el lugar en el que está para intentar mejorar la situación y desmontar los tópicos y sobre todo las ideas erróneas y negativas que hay en torno a esta religión y que perjudican la convivencia, porque en el fondo pues los valores son comunes entre las tres religiones monoteístas, bueno, entre la mayoría de las religiones, pues eso, los valores y como los fines son los mismos. El Islam no es una religión que vino de no sabemos dónde a decir no sabemos qué cosa mala, que es lo que mucha gente piensa. Y bueno, yo creo que el problema del por qué calan tantos prejuicios en torno al Islam tiene que ver con que la islamofobia es estructural. O sea, yo creo que la islamofobia es un tipo de racismo. Y el racismo es estructural, es sistémico, está en nuestra sociedad, pero igual que está otro tipo de racismo, como es el racismo contra las personas negras. Entonces, todos somos educados en este sistema y crecemos en él, ¿no? Son inputs que nos vienen desde todas las instituciones, desde la televisión, pues poner un ejemplo, hay una gran parte de la población que es musulmana, pero por ejemplo en la televisión solo vemos un estilo de musulmán, ¿no? O sea, ¿qué representación vemos
los medios de comunicación de los musulmanes. Bueno, pues eso influye en que el estereotipo que nosotros tenemos de que es un musulmán y de cómo es, pues sea uno. Al final eso va calando y te va haciendo que en tu inconsciente quede eso, ¿no? Entonces, pues es tan sencillo por eso, ¿no? Porque todos hemos crecido en esto, con lo cual, pues yo también he crecido en ese sistema. Por eso me tuve que ir desprendiendo de este tipo de conocimientos y por eso fue tan transformador, ¿no? Y a la vez eh, tan, me provocaba como inseguridad y miedo, ¿no? Porque no solo era que a mi alrededor mi cambio provocara eh, incertidumbre y les asustara, porque claro, ellos veían que ¿qué le está pasando a Amanda? ¿Se va a hacer musulmana? ¿Cómo es esto? Sino que a mí misma también era como, pero yo voy a ser musulmana. Bueno, era bueno, pues un proceso, ¿no? La crianza cuando eres parte de una minoría es siempre un reto. Pues tanto si eres musulmana como si eres, no sé, pues, no sé, gitana o negra o cualquier otra, o pues tienes una discapacidad como cualquier otra minoría, ¿no? Dentro de la sociedad. Y es un reto siempre, ¿no? Que plantea muchas dificultades. En mi caso personal, bueno, pues tenemos un hijo, gracias a Dios, y la verdad es que de momento, pues intentamos que él sea consciente de quién es y bueno, pues vivirlo con total normalidad, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que desde las aulas se presta poca atención en general porque es una pérdida de valor. Creo que deberían fomentarse más precisamente el hablar de la diversidad que hay en las aulas para aprender, para enriquecerse los unos a los otros, en lugar de estar siempre pues, con lo mismo, ¿no? Yo creo que si pues, en la clase hay un niño que celebra pues el Año Nuevo judío, que explique lo que es, que explique las tradiciones que tienen, o el Shabbat, o el Ramadán, ¿no? Estaría bien que lo explicaran, pero claro, por supuesto, para eso necesitamos que los profesores tengan una formación, ¿eh? Y que sean ellos capaces de darle a los niños el lugar que tienen y que no les pongan a ellos como los responsables de la religión. Es decir, este niño va a explicar desde su vivencia, pero él no es pues un experto en esto, ¿no? Intentando entender. Precisamente en el diálogo, o sea, el diálogo interreligioso e intercultural se trata de dejar espacio a que todos se expresen. Y eso no quiere decir que estemos de acuerdo con las cosas que dicen los demás, pero sí que tienen el derecho a expresarse, ¿no? Bueno, siempre primar las relaciones sociales porque es el primer paso para que se genere una empatía entre las personas, ¿no? Si ni siquiera hablamos, ¿cómo esperamos poder entendernos?